Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Mazda Ultra DPF 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Mazda es un fabricante de vehículos japoneses sobradamente conocido y en su red de concesionarios a nivel europeo utiliza este modelo de aceite para el mantenimiento de sus vehículos. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites denominado OEM, hay bastante poca información y como tal lo único que sí que os puedo decir que Mazda como tal no fabrica lubricantes, su negocio es la fabricación y venta de vehículos y aquí dentro de la Unión Europea la fabricación de los aceites que utiliza en los concesionarios oficiales se lo encarga el fabricante Total. Comenzamos con la hoja de seguridad declarada por el fabricante Total. Aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 50 y un 70%. Se trata de aceite base HC, grupo 3. Aparece otro K36878-23 con una concentración comprendida entre un 1 y un 5%. No sé a ciencia cierta si se trata de algún aditivo dispersante o algún aditivo antioxidante. Otro K84605-298 con una concentración comprendida entre un 1 y un 2,4%. Se trata de zinc. Otro CAS con un código 122394 con una concentración muy reducida entre un 0,1 y un 0,24%. Se trata de un aditivo antioxidante. Y por último, otro compuesto con un código CAS 121-158-585 con una concentración muy reducida de 0,01% a 0,09% que nuevamente se trata de un aditivo antioxidante. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia no es tan extenso como nos hubiese gustado ver, pero tengo que trabajar con lo que tengo. Viscosidad cinemática a 40 grados, 61,3, viscosidad cinemática a 100 grados, 10,7 e índice de viscosidad 167. Son valores promedios comparados con otros aceites 5W30 ACAC2. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 6,7. Aquí no destaca especialmente, es más o menos equivalente a lo que viene siendo un aceite como es el caso denominado Mid-Subs. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, me ha sorprendido que ha dado 2,35 y la verdad que es un valor demasiado elevado comparado con otros aceites denominados Mid-Subs como es este ACAC2. Como norma general, sí que es cierto que los aceites Mid-Subs suelen tener una reserva alcalina, un TBN bastante reducido, pero también lo que se refiere al TAN, a la acidez inicial, también suele ser reducida y en este caso no se cumple. Como suelo indicar, estos parámetros son interesantes, aunque no primordiales, que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman derivados de la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Suele ser interesante que la diferencia inicial sea bastante notable y en este caso la verdad es que la diferencia es muy reducida. En lo que respecta al resto de parámetros no se han medido. En lo que se refiere a la concentración de cenizas, tratándose de una CaC2, debe de estar en torno a 0,8 o inferior. Y en cuanto a la concentración de azufre, nuevamente tratándose de un aceite denominado Mid-Subs, su concentración máxima debe de estar por debajo de 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que crea microcapas adheridas a la superficie del metal, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste. Estos dos aditivos los encontramos sí o sí en todos los aceites de motor. 749, 822 son valores promedios. Boro es un aditivo que hace función de dispersante, en este caso lleva 1, esto prácticamente lo podemos entender como un falso positivo. Recordar que estos valores están en partes por millón, 1 dentro de un millón es nada, prácticamente sería lo mismo que 0. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 6, también es una concentración muy reducida, la podemos considerar prácticamente homeopática. Y en cuanto al calcio, que en este aceite es el principal aditivo, detergente y neutralizante, lleva 1712, que es un valor promedio comparado con otros aceites denominados Mid-Subs equivalentes.
Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido, pero en principio podemos pensar que este fabricante en este modelo concreto no lo ha utilizado. Y en cuanto al titanio, también es un aditivo similar al wolframio que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y sirve como guía para intuir aproximadamente los aceites vírgenes sin utilizar, si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En este caso da un valor 19, podemos pensar que como tal el fabricante no ha utilizado éster para la formulación de la base, pero sí que algunos de los aditivos que ha utilizado lo ha diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como JF-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y unido al parámetro de oxidación de 19, como he comentado anteriormente. No es que el fabricante haya utilizado éster para la formulación de la base, pero sí que uno de los aditivos lo ha diluido previamente en éster para mejorar la miscibilidad. De ahí ese pequeño pico que da en la cresta de 1750. Y la siguiente cresta, muy importante, la que se forma en torno a 722, está alineada con 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite se trata de aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base HC, grupo 3, una base normalita, no destaca especialmente, es una base muy común. En este aspecto la verdad han tirado poco de imaginación. En cuanto al paquete de aditivos, 3/4 de lo mismo, un paquete de aditivos muy sencillo, como yo suelo decir, sota, caballo y rey. El boro prácticamente S1 lo podemos considerar como un falso positivo, magnesio también una concentración muy reducida, nada de molibdeno, nada de wolframio, nada de titanio. La verdad aquí hay poco que destacar. En cuanto a las propiedades físicas, las viscosidades, valores promedios de otros aceites ACAC2, aceite mid-SAPS con bajo HTHS, ahorrador de combustible. Lo que sí que me ha llamado la atención y un poco para mal es el TAN, lo que es la acidez inicial, porque viendo el paquete de aditivos que tampoco es especialmente graso, pues la verdad me ha sorprendido que tenga una acidez tan alta, y en este caso se une también que tiene una reserva alcalina relativamente reducida, como viene siendo habitual en los aceites ACAC2 o ACAC3, pues me da que pensar que este aceite en cuanto a la capacidad de neutralización de ácidos tiene una vida relativamente corta. Y en cuanto al resto de propiedades físicas, si bien es cierto el laboratorio no lo ha medido, pero tratándose de un aceite base predominantemente base HC, podemos esperar que el punto de inflamación, punto de congelación y porcentaje de evaporación NOAC no destaquen especialmente. En cuanto al precio, he mirado en distintas tiendas online y suele rondar la garrafa de 5 litros en torno a unos 35, 40, incluso 45 euros. Me parece caro para el aceite que es, y no quiero pensar lo que cobran por este aceite en el concesionario oficial Mazda cuando vas a pasar las revisiones. Me parece caro, teniendo en cuenta la calidad de la base y el paquete de aditivos, pues la verdad es que yo me miraría alguna otra opción. Incluso no hace falta irse a un aceite más caro para mejorar este aceite. Os podéis ir dentro del propio catálogo de Total y vais a ver aceites equivalentes en 5W30 ACAC2 por 25-30 euros. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.